Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes en esta mañana en la que seguimos contemplando el gozo, la dicha, el triunfo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre el mal, sobre la debilidad humana, sobre la muerte, sobre el maligno enemigo que es el que trajo toda esta cizaña en el campo de Dios, en el que Dios había sembrado solamente la vida, la santidad, la bondad, el bienestar para todos, pero el maligno enemigo, como nos lo cuenta allá Mateo capítulo 13, sembró la cizaña y el salario de esa cizaña, de ese mal que el maligno enemigo, el demonio, el enemigo de Dios ha sembrado, es la muerte. Como dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Pero Cristo venció todas esas estructuras de mal y por eso tú y yo con mucho gozo cantamos en este tiempo de Pascua, tiempo de triunfo, de resurrección. Gloria al Señor, aleluya, porque ha resucitado el Señor y resucitando nos ha dado vida y nos ha abierto a nosotros el camino para nuestra propia resurrección. Vamos sin más tardanzas a dar inicio a este encuentro de hermanos y hermanas en torno a la palabra de Dios y para eso invocamos a este Dios uno y trino, a este Dios misericordioso. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, queremos agradecerte porque una vez más este año pudimos contemplar llenos de gozo, llenos de la expectativa cristiana, llenos también de mucha esperanza, esta celebración de la resurrección de tu Hijo Jesús. Muchas gracias, Señor, porque no nos cansamos año tras año de recordar y de celebrar que nos diste lo mejor, lo más grande, lo más precioso, lo más valioso que tenías en tus manos, que es a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, para que a través de su muerte nosotros tuviéramos vida. Gracias porque nos has dado la posibilidad de ser reconciliados contigo a través del sacrificio puro, santo, inmaculado, que tu Hijo aceptó tomar cuando se inmoló a sí mismo en la cruz por nuestra salvación. Gracias, Señor, por esa carne que pendió del madero, pero que antes nos había dado tu Hijo también en el sacramento grandioso y admirable de la Eucaristía. Gracias, Señor, por esa sangre que lavó nuestros pecados al derramarse hasta la última gota en el madero de la cruz, como sangre de oblación, sangre purificadora, sangre expiatoria para nuestros pecados, pero que ya antes Cristo nos había saciado el gran dolor de la sed espiritual que sentíamos al darnos en la Eucaristía el Jueves Santo, ese sacramento admirable que sigue saciando nuestra hambre y saciando nuestra sed, a nosotros que como verdaderos cristianos sí creemos, Señor, en el testimonio de tu Hijo Jesús, cuando decidió quedarse para nosotros, todo Él presente en el santo sacramento del altar. Te adoramos y te bendecimos, adoramos y reconocemos, Señor, tu maravillosa e infinita misericordia hacia nosotros, y en este domingo de la misericordia queremos extenderte con mucha gratitud nuestros corazones, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser lo queremos extender a ti, Señor, para que podamos estar en comunión plena contigo y para que sigas, Señor, derramando innumerable cantidad de bendiciones espirituales y celestiales sobre nosotros, sobre tu iglesia santa, Señor,
sobre este mundo que se debate entre tantas tragedias y calamidades, tantas desgracias humanas que acontecen cuando el ser humano te da la espalda y se olvida de todo un Dios que es todo amor y toda misericordia. Te queremos pedir, Señor, por aquellas personas que sufren, que viven tristes, por aquellas víctimas de este coronavirus, también por las víctimas del hambre, de la violencia de género, de la violencia doméstica, de la violencia del que se impone sobre el más débil, de toda clase de violencia, por aquellos que sufren también por la guerra, por la inseguridad, por la corrupción, por el narcotráfico, por la trata de personas, por la trata de armas, por todas estas prácticas en las que bienes humanos, bienes aparentes, están por encima de la dignidad y de la vida humana. Queremos encomendar, Señor, a tus manos estas personas que siguen padeciendo su propio suplicio, su propio camino de la cruz, su propio calvario, para que a ellos también llegue, Señor, la alegría, el gozo, la inmensa dicha de la resurrección, que sean liberados de todas estas ataduras en las que los tiene oprimidos el maligno enemigo, para que tú también triunfes sobre esas muertes, Señor, y abras esos sepulcros que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos abrir. Virgen María, Madre Santísima, Virgen dolorosa, tú que sigues sintiendo la dicha de la resurrección de tu Hijo, pero que no olvidas tampoco a aquellos hijitos tuyos que siguen sufriendo y sigue siendo dolorosa con todos ellos. Permite, Madrecita, que tus oraciones y tu intercesión alcancen de Dios el triunfo de Dios Todopoderoso sobre todas esas estructuras de mal, para que este mundo renovado alabe y bendiga a un solo Dios, creador de todas las cosas, y te glorifique a ti también, Madre Santísima, venerándote con mucho amor, porque todas las generaciones te llaman a ti bienaventurada. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos, como ya lo mencionamos en la oración, en un domingo muy especial. El domingo pasado, el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, fue y es y sigue siendo, desde que Cristo resucitó ese primer domingo de Pascua, sigue siendo para nosotros el día más importante, el Dominus Dei, el día del Señor. Por eso los cristianos ya no guardamos el Sabbat, que no era un sábado, tal y como lo mencionamos nosotros, los de Occidente en estos tiempos, utilizando un calendario que justamente fue instituido por un papa, el Papa Gregorio XIII, algo que los protestantes no saben, y se siguen rigiendo por el calendario que un papa católico estableció, y siguen defendiendo su sábado, que no es el mismo sábado de los judíos, no es el mismo Sabbat, sino que es un sábado completamente diferente, un sábado de orígenes paganos que la iglesia después cristianizó. Pero ese primer domingo de Pascua, el Dominus Dei, el Día del Señor, es la razón por la que nosotros los cristianos verdaderos, que somos los católicos, no guardamos ya el sábado, como en el caso de los adventistas y de los sabatistas, sino que guardamos el Dominus Dei, el Día del Señor, el Día de la Resurrección. Y en las Sagradas Escrituras aparece como la iglesia constituida ya tras la muerte de Cristo y naciendo en Pentecostés, no guardó ya más el culto de la antigua ley, el culto judío, sino que se estableció ya la iglesia en orden a esa nueva alianza que la sangre de Cristo había establecido, y por eso, como parte de ese nuevo culto, de esa nueva alianza, de ese nuevo sacerdocio, de ese nuevo sacrificio, hay también un nuevo día para guardar para nosotros los cristianos verdaderos, los católicos, y es el domingo, el Dominus Dei. Y por eso es que estamos nosotros celebrando con mucho gozo el domingo de Pascua como el día de triunfo del Señor sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal, como ya pues lo seguimos proclamando con tanto gozo día tras día. Y hoy es otro domingo muy especial, que es uno, podríamos decir, con el domingo pasado, y es el segundo domingo de la Pascua. Pero desde el año 2000 en adelante, es decir, desde hace 20 años, ha tenido este segundo domingo de la Pascua
una connotación todavía más especial, porque este Papa que seguimos amando tanto y que sigue intercediendo por nosotros desde el cielo, San Juan Pablo II, estableció en el año 2000 el segundo domingo de la Pascua, es decir, hoy, como el domingo de la misericordia, el domingo de la divina misericordia. Y todo fue en relación con esta devoción tan hermosa que es tan conocida por todos nosotros los cristianos, que es esta imagen de la divina misericordia que el Señor mismo le ordenó a una religiosa, a una monjita, Santa Faustina Kowalska, de la misma ciudad, del mismo país de donde San Juan Pablo II era, de allá, de este país de Polonia, y que después de presentársele Jesús a Santa Faustina Kowalska en persona, le pidió que mandara retratar su imagen tal y como la había visto Santa Faustina Kowalska. Y fue ella entonces y buscó a un pintor reconocido que pintó, plasmó la visión que tuvo Santa Faustina Kowalska de Jesús, manifestando el inmenso amor, la inmensa misericordia de Dios para todos nosotros, en esa imagen tan conocida que tiene a Jesús bendiciendo con su mano derecha, con su mano izquierda señalando su corazón, de cuyo corazón brotan dos rayos, uno rojo que simboliza la Eucaristía y uno blanco que simboliza el bautismo. Los dos sacramentos que construyen, que edifican, que mantienen unida y mantienen viva esta iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo, que es su esposa. Y tal y como el relato del Evangelio de San Juan, en su relato de la pasión, que nos cuenta cómo cuando el soldado abre de una lanzada el corazón ya muerto de Cristo en ese momento, porque había entregado su vida para salvarnos, de ese corazón abierto brotó sangre y agua. Y esa es justamente la relación directa que tiene esta devoción de la Divina Misericordia con ese acontecimiento de la crucifixión, pero también de la resurrección. Y es en el bautismo y es también en la Eucaristía donde se asienta la unicidad y la autenticidad, la unidad, la eternidad también de esta iglesia que es cuerpo de Cristo, que es esposa de Cristo y que es una sola iglesia. En medio de 70,000 iglesias piratas que se autoproclaman iglesias de Cristo, la única verdadera iglesia auténtica, original, divina, eterna, infalible, perfecta, plena, santa, con todos los adjetivos que ustedes le quieran dar, que hacen de esa iglesia una con Cristo, es la Santa Iglesia Católica. Duélale al que le duela, pues, ¿cierto? Bueno, vamos a meditar entonces en este domingo de la misericordia, que me pongo así muy emocionado cuando hablo de la iglesia, porque es ese regalo que Dios nos ha dado, que lo construyen Pedro como la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia, Cristo que es la piedra angular, que no compite contra la piedra que él mismo señaló, como los hermanitos protestantes pues se confunden y después de 500 años siguen revolcándose en su propio vómito. No compite con Pedro, sino que Cristo es la piedra capital, la piedra angular, la piedra de arriba, la piedra que le da unidad a la iglesia, y Pedro es la base, los apóstoles son columnas, tú y yo somos piedras vivas, todos nosotros somos piedras de esa iglesia que es una sola. Ay, por eso cuando hablo de la iglesia me pongo así emocionado y se me pone la piel hasta chinita. Pero bueno, vamos a mirar entonces ahora el evangelio que nos tiene la iglesia para hoy, en este domingo especial, no solamente de triunfo y de resurrección, sino también de misericordia y de compasión de Dios para nosotros, desde que San Juan Pablo II estableció en el año 2000 esta hermosa fiesta, esta hermosa solemnidad mejor, que sigue llenando de mucha dicha nuestros corazones. Juan 20, del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección,
estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje, que es el relato que nos cuenta San Juan de las apariciones de Jesús vivo y resucitado a sus discípulos que siguen estando encerrados allá en el cenáculo con las puertas bien trancadas porque tienen mucho miedo a la retaliación de los judíos en contra de ellos después de que han matado al líder de este grupo, de esta secta, como la identificaban los judíos en ese tiempo, que era la iglesia cristiana católica, la iglesia naciente. Nos muestra una gran cantidad de hechos el evangelista San Juan en este pasaje. Y vamos a dedicar gran parte del tiempo de la catequesis de hoy en meditar en torno a este pasaje, que tiene muchas respuestas, no solamente en relación con cómo Jesús ejerce la misericordia del Padre para nosotros, sino muchas otras respuestas que solamente desde este pasaje, desde estos 12 versículos que leemos en Juan 20, del 19 al 31, tenemos nosotros como fundamento de nuestra fe. Vale la pena primero recordar, mencionar, definir qué es la misericordia, porque solemos hablar de la misericordia, solemos hablar de nosotros como la necesidad que tenemos de ser misericordiosos, tal y como Dios mismo lo ha establecido para nosotros. Solemos confundir a veces la palabra misericordia con la palabra perdón, o con amor, o con compasión, y resulta que misericordia es diferente de perdón, es diferente de compasión y es diferente de amor. Dios es amoroso, pero Dios es también misericordioso, Dios es compasivo y Dios perdona. Son 4 atributos de la divinidad de Dios, de la persona de Dios, de el ser de Dios para nosotros, que no son sinónimos uno del otro. Dios perdona, Dios es compasivo, Dios ama y Dios es misericordioso, y son 4 acciones diferentes, relacionadas, eso sí, pero diferentes todas ellas una de la otra. Ya sabemos nosotros por la definición misma que hace San Juan el Evangelista en el pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, cuando dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya nosotros sabemos por esa definición cómo Dios ama, porque Dios es amor, ¿cierto? Es decir,
Dios no puede hacer otra cosa sino amar. Dios no puede no amar porque Dios es el amor mismo, ¿sí? El sol no puede no brillar y no puede no calentar porque el sol hace lo que como sol tiene que hacer, ¿cierto? La oscuridad no puede no ser oscura. La oscuridad no puede no ensombrecer todo porque es lo que la oscuridad es, ¿cierto? El agua no puede no mojar porque es lo que el agua hace, es lo que el agua es. De la misma forma, Dios no puede no amar porque Dios es el amor, Dios es amor. No el amor así como lo presentan las telenovelas, no el amor así como el amante le dice a su amante con quien está cometiendo un pecado y con quien está faltando al amor que le juró a su esposa o a su esposo: yo te amo. No con esa clase de amor, no con el amor con el que un muchachito le dice a su novia adolescente: yo te amo y si tú me amas, dame la prueba de amor, ¿cierto? No con esa clase de amor que se compra y se vende, que se cambia, que se muere y nace después en el corazón hacia otra persona. No ese amor materializado y banalizado, prostituido, que encontramos nosotros en la sociedad moderna. No, Dios es el amor verdadero. Dios es el amor ágape, el amor que se entrega, el amor que se dona, el amor que se sacrifica, el amor que se da por entero. Así como hay una canción por allá de los años 60 o 70, no me acuerdo, que dice: casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, y que distingue entre el simple querer interesado, que espera algo a cambio, manipulable, que se termina, etcétera, a lo que es el verdadero amor. Dios es ese amor verdadero y Dios no puede no amar. Por eso, por más pecadores que seamos nosotros, por más inmerecedores que seamos del amor de Dios, Dios no puede dejar de amarnos, no solamente porque es Padre, también porque es Padre, por supuesto, pero sobre todo porque Dios no puede dejar de amar, porque Dios es el amor mismo. Uno no le puede pedir a la luz que deje de brillar. Uno no le puede pedir al agua que deje de mojar. Uno no le puede pedir a la oscuridad que deje de ensombrecer las cosas. Uno no le puede pedir a Dios que deje de amar. Dios siempre nos va a amar. Es por eso que se dice con toda verdad que el amor de Dios es ilimitado, infinito, incondicional. No tiene principio, no tiene fin, porque ese amor es Dios mismo. La esencia misma de Dios es el amor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que define a Dios como lo que decimos nosotros que es, porque la Biblia misma lo define así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, ¿cierto? Pero ese Dios que es amor no solamente ama. Una de las acciones, de los atributos, de las manifestaciones de ese amor de Dios es su perdón. Dios nos perdona. Y en relación con el perdón viene entonces una cantidad inmensa de pasajes en los que Dios de muchas formas nos manifiesta su amor, nos manifiesta la necesidad de que nosotros mismos busquemos su amor. Por ejemplo, cuando en una ocasión le preguntaba a Jesús Pedro acerca de cuántas veces tiene que perdonar, Jesús le decía que no era las 7 veces limitaditas que preguntaba Pedro, sino 70 veces 7, es decir, ilimitada cantidad de veces tenemos nosotros que perdonar, de la misma manera que Dios nos perdona siempre, ilimitadamente, a nosotros. Y en ese sentido hay una confusión muy grande en los pobres hermanitos protestantes. Ellos mantienen muy confundiditos siempre. Por eso hay que tener mucha compasión, y ahorita vamos a hablar de la compasión
en relación también con los hermanitos protestantes, hay que tener mucha compasión con ellos porque ellos no son cristianos de verdad, están confundidos. Quizás fueron una vez cristianos, pero ya no lo son y están muy confundidos porque como el pastor protestante que los guía es un ciego guiando a otros ciegos. Este pastor protestante no sabe nada de la Biblia, no sabe nada de la fe cristiana, nomás agarró una Biblia, medio la leyó, se la metió bajo el brazo y se fue a predicar a don Jehová. Pero ellos no son en realidad ni pastores, ni líderes, ni cristianos, nada. En medio de la confusión en la que ellos mantienen, suelen afirmar cosas como, por ejemplo, ¿cómo es posible que yo me vaya a ir a confesar con otro hombre que es más pecador que yo? Yo me confieso directamente con Dios porque la confesión tiene que ser directamente con Dios. No puede uno ir a confesarse con un hombre que es más pecador que uno. Pero si van a que el hombre que es más pecador que ellos también bautice sus hijos y los bautice a ellos también y le pagan diezmos a ese hombre que es más pecador y le piden oraciones de intercesión por ellos cuando tienen alguna necesidad. Porque el pastor no es que sea más santo que los sacerdotes. No. Pero bueno, pero en medio de la confusión ellos hablan del perdón como algo que está limitado a la sola conversación nuestra con Dios. Y resulta que así no es como Dios lo pensó, así no es como Dios lo estableció. Y ellos no entienden tampoco que tú y yo, como cristianos verdaderos, tú y yo como católicos, tengamos que recurrir al sacramento de la confesión para borrar nuestros pecados. Ellos piensan que es como una burla, como un juego, el hecho de que tú y yo vamos y nos confesamos con un sacerdote y inclusive nosotros como sacerdotes no nos confesamos pues a nosotros mismos con Dios, sino que vamos también como penitentes y buscamos a un hermano sacerdote y nos ponemos de rodillas frente a ese hermano sacerdote, no adorándolo, para que después no vayan a decir que el padre Julián está diciendo que hay que arrodillarse ante los sacerdotes para adorarlos, gloria a Jehová, aleluya. No, vamos como penitentes y nos ponemos a los pies de ese hombre que representa a Cristo para el ejercicio de la misericordia y ante ese Cristo misericordioso que está presente allí en la persona del ministro, nosotros nos confesamos. Pero después, por la debilidad humana, por más que en el acto de contrición decimos que proponemos firmemente no volver a pecar, no prometemos, Acuérdense, o si no lo sabían, se los aclaro. En el acto de contrición, tú no dices, prometo firmemente no volver a pecar, porque esa promesa no la puede cumplir nadie, sino solamente la Santísima Virgen María, que nunca cometió pecado, ni personal, ni estaba tampoco manchada por la mancha del pecado original. Ni tú ni yo podríamos alguna vez en la vida decir, prometo firmemente no volver a pecar. Nosotros en el acto de contrición no prometemos que no vamos a volver a pecar. Proponemos, es decir, hacemos el propósito, nos esforzamos por no pecar más, por alejarnos sobre todo de los pecados mortales, de aquellos que hieren profundamente el corazón amoroso de Dios, porque faltamos nosotros a la caridad en contra del prójimo, en contra de nosotros mismos, en contra de Dios, en contra de la naturaleza. Entonces, propongo firmemente no volver a pecar, no significa que tú estás prometiendo que no vas a pecar más, sino que vas a hacer lo que está en tus manos por no pecar más. Pero somos débiles y aunque sea a través de los pecados veniales, cada día le faltamos a Dios de una u otra manera. Y entonces necesitamos frecuentemente, con humildad, con sinceridad, con dolor de haber pecado, acercarnos de nuevo al sacramento de la confesión. Y dicen los hermanitos protestantes que eso es como un juego, que si ya Cristo nos perdonó una vez cuando murió por nosotros en la cruz, todos nuestros pecados ya están perdonados, inclusive dicen ellos los que vamos a cometer. Entonces no importa cuántos pecados cometamos, los podemos cometer porque ya Cristo los perdonó, inclusive aquellos que todavía no hemos cometido. Imagínense ustedes qué mediocridad
y qué corazón tan torcido el de alguien que puede decir que peca de todas las maneras posibles y que su salvación no está en riesgo porque ya la muerte de Cristo en la cruz perdonó todos esos pecados, inclusive los que todavía la persona no ha cometido. Es por eso que don Martín Lutero, el papá de todos estos sectarios protestantes, solía decir: peca, peca mucho, peca fuerte, peca grandemente, pero deja que tu fe sea más grande que tus pecados. Imagínense ustedes, lo está invitando a uno a pecar, consciente de que lo que uno está haciendo es pecado, pero no hay problema, porque si tú tienes fe en Cristo, gloria a Jehová, aleluya, ya estás salvado, gloria a Jehová, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No es así, hermanos. La misericordia de Dios no nos obliga a nosotros a pecar, no nos incita a nosotros a pecar, no nos alcahuetea a nosotros el pecar. El ser humano tiene que reconciliarse con Dios una y otra vez, y eso no es invento de la Iglesia Católica. Miren en este pasaje, antes de leerles el de aquel diálogo de Jesús con Pedro acerca de cuántas veces hay que perdonar. Miren este pasaje de Lucas capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Miren pues, si tu hermano, eso está en Lucas 17, 3 y 4, puede ser ahí para. A mí me gusta invitarlos a que lean todo el capítulo para que no se queden así como los protestantes, cuando nada más leen como si recortan con una tijera el pedacito de la Biblia que les conviene, y por eso es que se confunden y andan más perdidos que Adán el día de la madre. Yo por eso les invito a ustedes a que lean los capítulos enteros, al menos para que ubiquen ese pasaje en el contexto. Pero aquí ahorita, por razón del tiempo y porque apenas estamos comentando esta temática en torno a la necesidad que tenemos nosotros de reconciliarnos cuantas veces sea necesario, porque así está establecido por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Es por eso que nada más voy a tomar estos 2 versículos de Lucas 17, versículos 3 al 4. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Entonces un protestante podrá decir, ¿por qué los católicos, después de arrepentirse y confesarse, por qué vuelven a caer en el pecado y se vuelven a confesar? Porque Jesús lo enseñó así, hermanito protestante, que si nosotros nos arrepentimos, pero 7 veces al día pecamos, 7 veces al día tenemos que acudir a la misericordia de Dios pidiendo perdón. De tal manera entonces, hermanos, que esa idea según la cual si Cristo ya murió por nosotros en la cruz, ya no tenemos nosotros que preocuparnos de nada y ya estamos como en vacaciones aquí en la tierra, porque no tenemos que hacer nada para salvarnos. Eso es palabra de Satanás. Eso no es en realidad enseñanza de Jesús para nosotros, para nadie, porque Jesús no nos va a alcahuetear a nosotros el pecado. Todo lo contrario, Jesús va a hacer todo lo posible porque tú y yo no caigamos en el pecado. No nos va a decir, no se preocupen, yo ya morí por ustedes y vayan entonces ustedes cometan toda la cantidad de pecados que ustedes quieran y no se preocupen porque no les va a pasar nada. No, es falso, hermanos, para que no vayan a tener ustedes esa confusión que los lleve a la condenación eterna. También busquen ustedes allá en su Biblia, por favor, Mateo 18, versículos del 21 al 22. Y nuevamente, como les digo, si tienen la posibilidad de leer los capítulos completos, lean los completos, por favor. No se queden solamente con el pedacito que leemos acá, porque caeríamos en el mismo error en el que cayó don Satanás
por allá cuando en Mateo 4, versículo 6, tentó a Jesús, versículo 5, perdón, tentó a Jesús y que Jesús pues lo puso en su lugar, y como lo siguen haciendo después de don Satanás, todos los pastores protestantes que aprendieron esa estrategia pues de su papá, de su fundador, don Satanás, y que siguen proclamando a don Jehová con todas las mentiras pues que sacan ellos de la Biblia, poniendo al Espíritu Santo a decir cosas que nunca inspiró. Por eso, si tienen la posibilidad siempre de leer el capítulo en el que se inserta ese versículo que ustedes están meditando, háganlo por favor, y se van a dar cuenta que se van a librar de mucha confusión cuando ubican el texto en el contexto, porque acuérdense que un texto sin contexto es un pretexto. Mateo 18, versículos del 21 al 22. Pedro se acercó entonces a Jesús, ¿no? Y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, ilimitadamente. Ilimitadamente. Así como Dios nos manda a nosotros a perdonar ilimitadamente, así también nosotros podemos acogernos al perdón de Dios ilimitadamente. Y es por eso que el cristiano verdadero, el católico, acude a la confesión ilimitadamente. El Papa Francisco, por ejemplo, se confiesa cada semana. Los grandes santos que tenemos en la Santa Iglesia Católica, ojo, nada más en la Santa Iglesia Católica, porque en los changarritos no hay santos. Los santos se caracterizaban por considerarse a sí mismos muy pecadores, más pecadores que todos, y se confesaban muchos de ellos cuando tenían la oportunidad, inclusive cada día. Algunos de ellos, inclusive varias veces al día. ¿Por qué? ¿Porque agarraron la confesión como un juego? No, porque entendieron plenamente lo que decía Jesús. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Eso mismo hacían ellos cuando reconocían que de una u otra forma, siendo mucho más santos que tú y que yo, cuando se daban cuenta por su propia conciencia que le habían faltado a Dios o al prójimo o a ellos mismos o a la naturaleza, a la ley de Dios en general, pues de una u otra manera venían y se confesaban, así fuera 7 veces al día, porque reconocían eso. 7 veces al día saben que pueden volver a Dios diciendo me arrepiento y Dios los perdonará. Entonces, eso solamente lo cumplimos en la única y verdadera iglesia que Cristo fundó, en la que se ejerce plenamente la misericordia de Cristo y en la que nosotros, los cristianos verdaderos, no tenemos miedo de decir somos pecadores. En el acto de contrición es lo que reconocemos, que hemos pecado. En el yo pecador nos golpeamos el pecho también, reconociéndonos pecadores, tal y como Jesús lo propone y como exalta Jesús mismo la actitud de este hombre en el templo de un publicano, en contraste, es decir, en contradicción con un fariseo que se parecía mucho a los protestantes de este tiempo. Cuando allá en Lucas capítulo 18, Jesús está hablando de la doble actitud que tienen 2 personas que van al templo a orar, un fariseo y un publicano. Eso está en Lucas 18, versículos del 9 al 14. Está diciendo Jesús cómo el fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, dirían los protestantes de este tiempo, como los católicos, rapaz, injusto y adúltero, borracho, drogadicto, que le pega a la mujer, que le pone cuernos al esposo, que mira pornografía, etcétera, ¿no? Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias. Gloria a Jehová, aleluya. Y por eso se sentía pues muy glorioso, muy santo, muy perfecto, muy por encima de la ley. Este fariseo, actitudes estas muy parecidas a las de los protestantes. En cambio, el publicano, como los católicos, manteniéndose a distancia, como los católicos, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, como los católicos,
sino que se golpeaba el pecho, como los católicos, cuando decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Así también nosotros seguimos esa actitud humilde del publicano que se sabe pecador, que no tiene orgullo en sus ojos para levantar la mirada al cielo y para sentirse orgulloso por nada, sino que reconocemos nuestro pecado y como un signo externo de golpearnos, de reconocer nuestro pecado, nos golpeamos el pecho, como en la misma parábola de Jesús lo hacía este publicano mientras reconocía que era pecador y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y al final, en la moraleja de esta enseñanza, dice Jesús que el que se fue a la casa justificado, perdonado, no fue el fariseo, fue el publicano, aquel que con humildad no reconocía nada bueno en él, sino su pecado, y que se golpeaba el pecho y que no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada porque se reconocía a sí mismo pecador. Nosotros los cristianos verdaderos, los católicos, no tenemos miedo ni vergüenza en reconocernos pecadores. Ahí sí somos bien sinvergüenzas, porque no nos da vergüenza reconocer que somos pecadores. Y es porque en el Padre Nuestro, Jesús mismo nos enseñó en Lucas 11, 2 en adelante, y nos mandó en Mateo 6, 9 en adelante, que nosotros cuando hacemos nuestra oración, reconocemos en la misma oración que somos pecadores y le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, ¿sí? Mateo 6, del 9 en adelante. Ustedes pues oren así, es mandato de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la